El cambio climático. Los integrantes del equipo son Fuentes Hernández, Hernández Zompa, Licona Díaz, Molina Campos y Flores González. Hoy en día, uno de los temas más importantes a nivel mundial es el cambio climático, ya que afecta no solo al medio ambiente, sino también a nuestra vida diaria. Este fenómeno se refiere a las variaciones a largo plazo en las temperaturas y en los patrones del clima de la Tierra, las cuales se han visto aceleradas en gran medida por las actividades humanas. A lo largo de esta exposición hablaremos sobre qué es el cambio climático, cuáles son sus principales causas y los efectos que está generando en el planeta, cómo impacta en nuestra vida humana y finalmente qué acciones podemos tomar para reducir estas consecuencias. Me gustaría definir qué es el cambio climático. Es considerado uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo y puede definirse como todo cambio significativo en el sistema climático del planeta, que permanece por décadas o más tiempo. El cambio climático es un concepto más amplio que engloba las alteraciones prolongadas en el clima de la Tierra, incluyendo variaciones en la temperatura, precipitaciones y patrones atmosféricos, entre otros muchos efectos negativos. El cambio climático no solo implica el calentamiento global, sino también cambios en las estaciones, acidificación de los océanos y alteraciones en los ecosistemas, que esto determina afectando sobre todo a los animales. Aunque el clima del planeta siempre ha cambiado a lo largo de la historia, las aceleraciones actuales es principalmente consecuencia de la actividad humana. Ejemplo de ello son la deforestación, industria y manufactura y consumo excesivo y residuos, entre otros muchos efectos. Ahora vamos a hablar sobre las causas principales del cambio climático. Una de las más importantes es la quema de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son recursos energéticos no renovables formados a partir de la descomposición de materia orgánica durante millones de años. Los más utilizados son el petróleo, el gas natural y el carbón. Ahora, ¿por qué esto causa el cambio climático? Cuando estos combustibles se queman, liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos gases atrapan el calor del Sol, lo que provoca que la temperatura del planeta aumente, generando el calentamiento global. Otra causa importante es la deforestación y los cambios en el uso del suelo. La pérdida de las masas forestales tiene su principal origen en diversas actividades humanas como la agricultura, la ganadería o la tala indiscriminada. Esto afecta al clima porque los árboles absorben dióxido de carbono. Entonces, cuando se talan, no solo dejamos de eliminar el CO2, sino que también se libera el carbono almacenado. Esto hace que aumenten los gases de efecto invernadero y acelera el cambio climático. Finalmente, tenemos la ganadería y agricultura intensiva. Se basa en la industrialización de la explotación ganadera. Esto impacta el clima porque estas actividades generan gases como el metano y el óxido nitroso, que son incluso más contaminantes que el dióxido de carbono. En la ganadería, por ejemplo, el metano se produce durante la digestación de los animales, especialmente en las vacas, debido a bacterias en su estómago. Y en la agricultura, el óxido nitroso se genera por el uso de fertilizantes y la descomposición del estiércol, ya que las bacterias del suelo liberan este gas. Efectos del cambio climático. El cambio climático está provocando diversos efectos en nuestro planeta, muchos de los cuales ya son visibles en la actualidad. Uno de los principales es el aumento de temperatura global. Esto ocurre porque los gases en efecto invernadero atrapan el calor en la atmósfera, haciendo que la Tierra se caliente más de lo normal. Otro efecto importante es el derretimiento de los polos glaciares. El hielo en algunos lugares como el Ártico y la Antártida se están reduciendo rápidamente, lo que provoca el aumento del nivel del mar y pone en riesgo a muchas ciudades costeras. Además, el cambio climático está causando fenómenos extremos, como sequías más intensas, incendios forestales más frecuentes e inundaciones más severas. Esto se debe a que el clima se vuelve más inestable y difícil de predecir. También hay cambios en los ecosistemas. Muchas especies de animales y plantas
no logran adaptarse a los cambios de temperatura y pierden su hábitat, lo que provoca llevar a cabo su extinción. Esto afecta el equilibrio natural del planeta. En conclusión, los efectos del cambio climático no solo impactan en el medio ambiente, sino que también afectan directamente a la vida de la Tierra, por lo que es importante tomar acciones para reducir sus consecuencias. El cambio climático no es solo algo ambiental, afecta nuestra vida diaria de forma directa. Esto lo vemos claramente en nuestra salud, en la falta de agua, en los problemas que enfrenta el campo para darnos alimento y en cómo los desastres naturales son cada vez más seguidos y peligrosos. El calor extremo por el cambio climático es un riesgo real para la salud. Las olas de calor afectan sobre todo a niños y adultos mayores, aumentando la mortalidad. Y además el aire contaminado empeora los problemas respiratorios. Y como ahora hace más calor en más lugares, los mosquitos que transmiten el virus, como el Zika o la malaria, se propagan mucho más rápido. Conseguir agua limpia es cada vez más difícil. Primero porque los glaciares se están derritiendo y perdemos nuestras reservas naturales. Y segundo porque las sequías agotan los pozos y presas. Y finalmente cuando hay inundaciones, el agua potable se contamina provocando enfermedades. Todo esto nos lleva a un problema grave. Sin agua no hay comida, y como los glaciares se derriten y las sequías agotan nuestras reservas, el campo es el primero en verse afectado. Cuando el clima cambia, las cosechas de maíz o trigo se pierden porque ya no llueve cuando debería. Además, el calor extremo daña la tierra y la vuelve infértil. Al final de esto nos afecta a todos porque al haber menor comida en los supermercados, el precio sube y la economía se ve afectada. A causa del mismo cambio climático es que se aumenta considerablemente los desastres naturales, como los huracanes, inundaciones, incendios forestales. Esto debido a que el calor provoca una evaporación excesiva en el mar, lo que ocasiona la formación de huracanes más grandes y peligrosos. O, por ejemplo, al haber sequías más prolongadas, la vegetación se convierte en leña seca, lo que causa incendios prolongados y de mayor magnitud. Soluciones y acciones. El cambio climático constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. La crisis climática está dejando una huella devastadora. Olas de calor, sequías, incendios. No es problema del futuro, es emergencia del presente. Las soluciones al cambio climático requieren una combinación de transiciones energéticas, cambios en el consumo y conservación natural. Las acciones contra el cambio climático incluyen reducir emisiones mediante transporte sostenibles como bicicleta, transporte público, eficiencia energética en el hogar, luces LED, desenchufar aparatos que no estamos utilizando y apagar luces. El consumir responsablemente es reducir, reutilizar y reciclar, ahorrar agua y proteger ecosistemas. Estas medidas buscan limitar el aumento de la temperatura global al menos 1.5 grados centígrados. Ahorrar agua y energía es crucial para combatir el cambio climático, ya que reduce emisiones de gases de efecto invernadero y preserva recursos vitales. El usar energías renovables como solar, eólica y hidráulica es fundamental para generar electricidad limpia y reducir la dependencia de combustibles fósiles y combatir el cambio climático. El plantar árboles es una acción clave para el medio ambiente, ya que combate el cambio climático, purifica el aire y mejora la biodiversidad. Estas son unas soluciones y acciones para mejorar el cambio climático. En conclusión, el cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad, ya que no solo afecta al medio ambiente, sino también a la salud, la economía y la calidad de vida de todas las personas. Este fenómeno, provocado principalmente por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la contaminación, han generado un aumento considerable en la temperatura del planeta y ha alterado los patrones naturales del clima. Sus efectos ya son evidentes en distintas partes del mundo,
el derretimiento de los polos, el incremento de sequías, incendios e inundaciones, así como la pérdida de biodiversidad y cambios en los ecosistemas. Además, estos impactos tienen consecuencias directas en la vida humana, como la escasez de agua, problemas de salud, disminución en la producción de alimentos y un aumento de frecuencia de desastres naturales. A pesar de la gravedad de la situación, todavía es posible tomar acciones para reducir sus efectos. Es fundamental que tanto gobiernos como ciudadanos adoptemos medidas responsables, como el uso de energías renovables, la reducción de residuos, el ahorro del agua y energía y la reforestación. Cada pequeña acción cuenta y si se realiza de manera colectiva puede generar un gran cambio. Cuidar el planeta no solo es una opción, sino una responsabilidad compartida. El futuro de las próximas generaciones depende de las decisiones que tomemos hoy, por lo que es necesario actuar con conciencia, compromiso y urgencia para preservar nuestro hogar, que es la Tierra.